Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de algo supremamente crucial y son los carburadores. El carburador es un dispositivo mecánico que permite la realización correcta de la mezcla de aire más gasolina para los diferentes regímenes del motor y funciona por medio del principio de Venturi. Bien, el carburador puede llegar a ser una de las partes más complejas de cualquier vehículo si no lo sabemos entender. Pero realmente los carburadores obedecen a un principio que es vital y es muy similar para todos los carburadores, ¿sí? Su principio general es el Venturi. ¿Qué es el Venturi? El Venturi básicamente es un sistema físico que lo que busca es la aceleración de partículas de un fluido. ¿De qué fluido estamos hablando en este caso? Del aire. Bien, entonces el aire, ¿qué es lo que pasa? Hay un principio que nos dice que donde la velocidad del aire es mayor, la presión es menor. Y eso es lo que nosotros conocemos como un Venturi. El tubo Venturi es un elemento donde nosotros llevamos un diámetro muy grande a un diámetro muy pequeño. Cuando ocurre esto, lo que hacen las partículas es comprimirse y cuando se comprimen y circulan a muy alta velocidad pierden su presión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí se crea una presión negativa o lo que conoceríamos como un vacío. Por lo cual es algo que la presión atmosférica aprovecha sobre la cuba o depósito del carburador para empujar el combustible a través de un chicle, como le conocemos nosotros, una esprea, como se conoce en Argentina u otros países de Sudamérica, un calibre o un dosificador simplemente. Este dosificador es el que nosotros utilizamos cuando sincronizamos un motor para reducir o aumentar la cantidad de combustible resultante en la mezcla. Si ustedes notan, en el momento en el que entra el aire, aquí es simplemente aire. Al momento en el que pasa por la reducción de volumen que crea las paredes del Venturi, entonces se va a generar esa presión negativa que aprovecha la presión atmosférica para empujar el combustible y hacerlo subir por el tubo, a lo cual la velocidad del aire lo va a pulverizar y se va a generar la mezcla. Entonces aquí ya tendríamos la mezcla de combustible. Básicamente, ¿cómo funciona o qué circuito funciona bajo ese principio? El circuito principal del carburador, que es el circuito de marcha plena o crucero. Digamos que el régimen más importante del motor porque es el que aporta la potencia, aporta la fuerza, pero es el responsable también del consumo de combustible y de las emisiones de gases resultantes. Entonces, por ello, cuando se va a sincronizar un motor, lo más importante que debemos entender es cómo funciona este circuito principal del carburador. Sin embargo, el carburador tiene otros circuitos que ya veremos. Para que quede un poco claro o más claro la parte de lo que es el Venturi, pues vamos a hacer un ejemplo con un elemento que todos podemos tener en casa, dice el atomizador para insectos. ¿Cómo funciona este atomizador? Primero que todo, si nosotros nos preguntamos cómo es que esta bomba o este cilindro al retroceder succiona el líquido que está dentro de la botella, y es mentira. Este cilindro jamás se llena con el líquido porque lo cierto es que al empujar el émbolo pues va a salir el insecticida o lo que estemos utilizando, pero él jamás ingresa al cilindro. En este cilindro o en este émbolo lo único que vamos a tener es aire, ¿sí? Ese aire ingresa cuando llevamos el émbolo hacia atrás, pero ¿en dónde se produce la mezcla? La magia ocurre cuando al momento de empujar ese fluido y hacerlo salir a gran velocidad a través de un pequeño orificio, pues se crea una velocidad muy alta en el fluido y pasa exactamente lo que sucede acá. Cuando se genera una velocidad muy alta sobre este pequeño tubo que finalmente va al fondo de la botella, pues se produce una zona de baja presión. Es decir, que aquí la presión baja, se reduce la presión. Al reducirse la presión en este punto, la presión atmosférica aprovecha y empuja el líquido que está dentro de la botella y lo obliga a subir ¿a dónde? A una zona de baja presión, que es este punto encima de la boquilla. Entonces, este punto de baja presión es aprovechado por la presión atmosférica que es constante en nuestro ambiente, empujando el líquido y obligándolo a subir por el tubo, y al paso del aire pues se va a mezclar. Como resultado tenemos una mezcla de un aire más un insecticida.
De hecho, no es el único elemento que bajo ese principio funciona. También los aerógrafos para pintura funcionan exactamente igual. Cuando ocurre una velocidad de aire muy grande, cuando el aire se acelera demasiado, pierde su presión. Y esa presión es aprovechada por la presión atmosférica para empujar un fluido, en este caso un líquido, y llevarlo hacia esa ráfaga de aire. De esta manera exactamente es como trabaja el tubo Venturi o el Venturi en un carburador. Bien, creo que en los videos que les compartí pues explica muy bien esta parte de cómo vienen los demás elementos o los demás sistemas del carburador, pero es prácticamente indispensable que nosotros conozcamos tres circuitos cruciales para el funcionamiento de cualquier carburador. ¿Cuáles son? El primero de ellos es el ralentí. Obviamente este circuito nos va a funcionar para revoluciones que están entre las 1500 hasta las 5000 o 6000 revoluciones por minuto, ¿sí? Es decir, que estamos hablando de un régimen de crucero o plena carga. Entonces estamos hablando que el motor va acelerado, estamos pisando el acelerador a fondo, por lo tanto la mariposa del acelerador estará en esta posición, está prácticamente abierta, permitiendo que los pistones en su fase de admisión succionen gran cantidad de aire y la aceleren en este tubo Venturi. Pero ¿qué pasa con el ralentí? El ralentí es la marcha mínima, es decir que estamos hablando de que el ralentí está entre las 700 a las 800 RPM, y por lo tanto el flujo de aire no va a ser tan grande como para activar este principio del Venturi. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el combustible va a ingresar a través de una cavidad por la parte de abajo de la mariposa. Entonces ahí vemos que existe una válvula que hace una pulverización o una premezcla, y después vamos a tener un tornillito que hay en la parte de abajo de cualquier carburador. Es un tornillito que lleva una ranurita y termina en una punta. La función de ese tornillo es dosificar el combustible que va a entrar para la parte de la marcha mínima. Entonces ese tornillo nos permite controlar el combustible para la marcha mínima, pero solo para la marcha mínima. Si nosotros queremos corregir cualquier problema que tenga que ver con la marcha plena o crucero, tenemos que ir ¿a dónde? A la esencia de esto. ¿Cómo podemos compensar esa mezcla? Si es una mezcla muy pobre, es decir, con muy poco combustible, podemos aumentar el diámetro del chiclero acá, que eso es lo que normalmente hacemos, ¿sí? O si por el contrario está muy rica la mezcla, pues lo que vamos a hacer es reducir ese diámetro para que circule menos combustible. El flujo de aire no lo podemos cambiar porque el flujo de aire lo hace el acelerador. Simplemente si nosotros necesitamos más potencia, pues vamos a pisar más el pedal. Y sobre el aire no hay ningún control, digamos que el control lo hace el pedal del acelerador. Pero lo que buscamos es que el combustible dosificado a esa cantidad de aire sea el adecuado para producir una estequiometría en la mezcla. Se dice que esa relación estequiométrica es igual a 14.7 partes de aire en masa por una parte, 14.7 partes de aire por una parte de gasolina. ¿Eso qué quiere decir? Se escribe de esta manera: 14.7 a 1, en donde 14.7 pueden ser gramos de aire por 1 gramo de gasolina. En la parte técnica esto solamente lo vamos a poder ver en un equipo analizador de gases. Sin embargo, una pauta muy importante para que nosotros podamos sincronizar un vehículo es ver el color de las bujías. Una bujía oscura con mucho hollín pues nos irá a significar que el motor tiene demasiado combustible, demasiada gasolina. Por el contrario, una bujía que está muy amarilla, que está muy blanca, nos significará que hace falta un poco de combustible. El color adecuado de una bujía es un color como ladrillo, como si fuera una loza de las que se cocina, por ejemplo, en Ráquira. Ese es el color o la coloración normal que debería tener la bujía, un color ladrillo. Ese es más o menos un color terracota, esa debería ser la coloración de la bujía. Pero técnicamente esto lo podemos ver en un equipo analizador de gases, lo que llamaríamos la relación aire-combustible o RAC. Bien, entonces sea para la marcha mínima o para la marcha plena, pues nosotros debemos tener en cuenta que si es para la marcha plena controlamos el combustible con un chicler
dosificador de combustible que generalmente está en la cuba, por lo tanto ahora será necesario desarmar todo el carburador. Ahora, si el problema es el consumo de combustible en la marcha mínima, pues ubicamos este tornillo que siempre va a estar en la base del carburador y lo vamos a mover o a regular para darle más combustible al aflojar o reducir el combustible al cerrar, al apretar. Bien, entonces esos son esos dos circuitos. Podríamos decir, bueno, ahí está la marcha mínima y está la marcha plena. Pero ¿qué sucede si llegamos a una esquina, paramos el vehículo, nos detenemos y vamos a arrancar de nuevo? Pues en este momento va a haber una cantidad de aire que entra sorpresivamente al carburador. Entonces es lo que llamaríamos una aceleración rápida. Para ese tipo de situaciones ni el sistema de marcha mínima de ralentí ni el sistema principal de crucero está preparado. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí aparece en este juego una valvulita inyectora que a través de un sistema mecánico inyecta una cantidad explosiva de combustible aquí dentro. ¿Para qué? Para que responder a esa ráfaga tan fuerte de aire que va a ingresar cuando nosotros pisamos el acelerador y los pistones succionan todo el aire que puedan encontrar. Entonces, esa valvulita inyectora enriquece rápidamente la mezcla y nos ayuda a que el motor no se ahogue para el momento de la salida. ¿Por qué es importante distinguir estos tres sistemas? Ralentí, aceleración rápida o marcha plena o crucero, porque aquí está la clave para solucionar el problema en cualquier carburador. Siempre el cliente nos va a decir, bueno, es que el motor no se sostiene en la mínima, entonces es problema en ralentí. O está oliendo mucho a gasolina, cuando uno lo prende y lo deja ahí huele mucho a gasolina, problema en ralentí. Ahora, yo acelero y el motor se ahoga, entonces es circuito de aceleración rápida. O el carro me está consumiendo mucho combustible o finalmente lo acelero y no se le siente la potencia que es, entonces será circuito principal de crucero, marcha plena o crucero. Entonces es importante saber porque nosotros podemos volver al revés un carburador, desarmarlo hasta su más mínima expresión y probablemente no estamos solucionando el problema. Para eso es importante que hayan visto los videos y conozcan cada una de esas partecitas porque esto es una descripción rápida de cómo trabajaría el carburador frente a estas tres condiciones: ralentí, aceleración rápida y marcha plena o crucero. Pero es importante que en los videos se explica muy bien las partes que componen ese carburador y cómo operan. Bien, entonces muchachos, esto les va a servir mucho de apoyo para el taller que vamos a realizar. Entonces por favor espero que vean este video y analicen cada punto de lo que he citado acá. Bueno, cualquier duda o inquietud por favor me preguntan. Bueno, buenas noches.